¿Qué tal, amigos de Vanguardia MX? Qué bueno que nos acompañan otra vez acá en este espacio en el cual procuramos tener conversaciones con personas que nos ayuden a entender mejor la realidad y a partir de ello tomar mejores decisiones. Hoy creo que es un día importante, es un anuncio que vamos a tener aquí porque ya la libré. Por el resto del año me dijo un pajarito, pero eso siempre me lo tiene que confirmar Gustavo. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ¿es cierto? ¿Sí llegamos Sí, a las Navidades? Sí, es importante para todas las personas que nos están viendo, pues que también ellos tengan la certeza, la tranquilidad de que... O el disgusto, no sabe uno. Pues, eres una persona que se te quiere. Sí, ya lo medimos también. ¿Sí? Sí, Ya. sí, esa fue una de las variables que se tomaron en cuenta en la reunión del lunes pasado. Ya, con el Y jefe. con el jefe de dirección tomó la decisión de darte una oportunidad. Así es que, pues, bienvenido, puedes estar tranquilo, 6 meses. 6 meses, ¿a prueba? A prueba, sí, ya veremos. En 6 meses evaluamos. Muy bien, pues bueno, Así es que- pues muchas gracias, por aquí seguiremos entonces. Y bueno, hoy, pues, un programa importante, un programa que va a estar muy interesante porque además tenemos días esperando meses esperando este programa. Habíamos mandado el mensaje, la invitación. Mandamos muchas palomas mensajeras. Parece que quien Sí. está ahorita al frente del partido no le había dicho o algo estaba se había hecho haciendo, loco. sí, Gerardo Aguado. no el quería. Quillo. Yo creo que era eso. El señor ¿Sabes Aguayo. qué? Hemos notado Aguado. como que quiere... ¿Aguayo? no, Aguado. Aguado, Hemos sí. notado como que quiere alargar sus días de estancia a la dirigencia del partido y no le decía a Elisa Maldonado, nuestra invitada, que estuviera con nosotros. Elisa, ¿cómo estás? Qué gusto Mucho tenerte gusto. por acá. Bienvenida. Gracias. ¿Para cuánto ya tomas protesta? Pues, ahora porque sí que- el Quillo no se quiere ir. Lo dejamos ahí, está haciendo buen papel. ¿Sí? Sí, que Pero siga no estaba en la ahí. boleta, él no se inscribió. Pero sube de manera supletoria, está bien, Sí. mira, está haciendo buen papel, le gusta, Por lo está Ministerio de Ley. disfrutando, Por los por Ministerio ministerios de de, la ley. de Ministerios de la Estatuto, Ley. por Ministerio de Estatuto. Lo disfruta, dejémoslo todavía. No, de que lo disfrute nos queda clarísimo, ¿eh? Si eso nos queda muy claro. Dice lo contrario siempre. No, él dice que él no quiere. Él no quiere, que ya está cansado. Oiga, es que es muy que quiere ir a pesado. ¿Su trabajo en el Congreso o qué? La presidencia también. Pues yo no lo he visto en ninguna brigada. Bueno, algo hará, supongo, ¿no? Creo que lleva a tapar baches también, está de Sí, moda. ya va a tapar baches, sí. Sí. Saludos a los que tapan baches. Bueno, Presenta a nuestra invitada, Carlos, pero, por favor. En fin, está con nosotros Elisa Maldonado, quien acaba de ser reelecta. Ella ya me corrigió acá fuera del aire, dice que todavía no, que hasta que no, acaba de ser ratificada, dice que todavía no, que hasta que tome protesta, pero fue ya electa por los militantes del PAN con derecho a voto en Coahuila el día 27 de abril. Fue electa, pero todavía no hay fecha para que tome protesta, así que estás en una especie de situación de dirigente electa. Vacaciones. Estoy en licencia de presidencia, todavía no tomo protesta, estoy pues bueno, esperando a que resuelvan impugnaciones, inconformidades, que siempre en el PAN las hay, y pues yo creo que ya, ahora sí, no sé, me imagino que... Para abril o para mayo. Para abril o para mayo va a ser, Sí. ya estamos más en mayo, Muy así bien. que... Bueno, pero Por lo ahorita pronto dejamos aquí yo, ahí Ya. al frente de la Que el dirigencia. Quillo sigue ahí ocupando la silla para que no se enfríe. Pero bueno, antes de ir a eso, acá siempre tratamos de hacer un esfuerzo porque nuestro público conozca mejor a las personas que nos acompañan en este programa. Entonces, cuéntanos, tú eres originaria de la región centro, de Monclova específicamente. ¿Cómo comenzaste en este asunto de la política? ¿Qué estudiaste para empezar? Efectivamente, soy de Monclova, soy abogada, estoy en Monterrey en la Libre de Derecho y luego me regresé a Monclova y pues bueno, desde niña fui creciendo un poco con todo el tema o involucrada viendo a mis papás y gente con el PAN, entonces pues ahora sí que fue muy natural el irme involucrando. Por cierto, tómese nota que no hace falta estudiar en la Facultad de Jurisprudencia para tener futuro en este estado en la profesión del derecho, ¿no? Bueno, pues aquí la prueba, porque existe una tradición en la burocracia estatal de que pues tienes que ser de jurisprudencia,
para poder ser funcionaria, La- para Bueno, poder tener fíjate, éxito. el PAN ¿Fue tenemos opción? de diferentes escuelas, entonces varía pues. ¿Pero fue opción? ¿Estuvo ahí entre las posibilidades o de plano desde el principio? Desde el principio siempre dije, me voy a la libre derecho. Ya. Sí. ¿Tú lo escogiste o Sí, tu yo la papá te escogí. fue encaminando? No, yo la escogí, mi papá me decía, pues vete al TEC, y yo, no, yo quiero la libre O sea, derecho. porque tu papá sí estudió en la Sí, jurisprudencia, sí. Pero Y él entre no sus lo opciones no él no estaba. lo Oye, no, pues es que todos mis hermanos estudian en el TEC, entonces era así como que la tradición de, pues vete también al TEC. Y yo no, le digo, me voy. De hecho, mi hermana la mayor, entre sus opciones, ella también es abogada, pero ella estudió en el TEC, era jurisprudencia o el TEC, y se definió por el TEC. Bien, pues ahí está. Hay vida más allá de jurisprudencia. Más allá, y bueno, pues el papá de Elisa tenía experiencia, sabía, conocía la escuela, entonces por eso decidió otra cosa, ¿no? Bueno, y La fue fue Elisa- encaminando por otro sí, lado. por otro lado, porque él sí sabía cómo estaba. Bueno, y es tu papá, pues él tuvo participación dentro del panismo, fue funcionario público, de ahí el contacto que tienes con la vida pública, con la política, y de ahí tu decisión. Así es. Pues bueno, fui creciendo, digo, él siempre estuvo de una u otra manera entre siendo como asesor de alcaldes y muy inmerso en la vida pública. Fue diputado en el local en el 96. Fue el primer diputado de oposición que ingresa a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, y es quien de una u otra manera crea el Código Municipal, que es lo que rige la vida de los municipios, ¿no? De los ayuntamientos. Y pues bueno, mi mamá también, mi mamá estuvo participando en algunas ocasiones, pues como regidora, pero perdía la planilla y nunca fuimos de opciones de, como que ella nunca se metió en temas de pluris o algo. De hecho, nada más participó una vez y luego, pues ya nada más de ahí, pues fui creciendo como que en ese ambiente o ese entorno. Pues un poco, yo les comentaba, ¿no? Con don Carlos Páez, que fue el primer alcalde de oposición en Coahuila. A mí me toca ya en los 90s ir creciendo con pues, esas pláticas en las tardes, noches entre don Carlos, mi papá Nino, el hermano de don Carlos y otros personajes que decían, bueno, ¿qué vamos a hacer con Monclova y cómo vamos a hacer ruido y con el PAN? Entonces eso fue un poco como que todo el acompañamiento que fui teniendo. Y en temas del PAN, pues bueno, fue hasta que yo decidí participar de manera activa. En la casa no era así de, órale vas, afíliate y tienes que ser o algo para tener más miembros activos o algo, no. Era un tema de conoce el partido, si te gusta lo que representa la ideología, la doctrina, entonces hazlo, ¿no? Y afíliate. ¿Por qué? Porque es un partido que sí tenemos una doctrina muy rica, por lo mismo dicen que es difícil ingresar, porque todavía me tocó la etapa en la que tenías que presentar exámenes para aprobarlos y que pudiera darte el Y luego acceso. estar a prueba, porque tienen ahí esta cosa que es de ser adherentes primero, ¿no? Así Y es, después primero ya- eran los adherentes y después ya pasabas a los 6 meses a ser activo. Y bueno, pero tenías que presentar como quiera tu examen y demostrar que estabas ahí. Pero a ver, algo pasó contigo particular, porque tú tienes otras tres hermanas Tengo 3 hermanas más grandes, soy la chica. que no están involucradas en la política y tú sí, o sea, ¿a ti qué te pasó? Porque las tres... ¿Pero qué te pasó, Elisa? Me lo dices así como que, ¿por ¿Qué qué? pasó? ¿Por qué te dedicaste a esto? pudiendo seguir el ejemplo de sus hermanas. hermanas. Que además son mayores. Pero Sí. lo hice con pesar, ¿verdad? Sí, exacto, ¿Qué- lo qué dices te así como pasó? que, O ¿por de- qué? o de A ver. plano- o de plano tu papá cambió la fórmula de contigo ahí y dijo, ya, esta por lo menos. No, fíjate que no. Las mayores, pues no, digo, la mayor se fue a hacer la maestría de Estados Unidos, se conoció a su esposo, bueno, el novio, el esposo allá, y ya tiene muchos años viviendo allá. La otra se fue a ir a Pachuca y la otra se quedó en Monterrey. Pues bueno, por temas de mi cuñado viajan mucho por el trabajo. ¿Conmigo qué pasó? Siempre o sea, no me gustaba el tema de las injusticias, el tema de hacer, ahora sí que, pues bueno, de hacer algo real con el país, con el entorno en el que vives. Yo sí creo que México tiene un gran potencial y es un país que puede llegar mucho más lejos, ¿no? Entonces, pues tenemos que meternos de manera activa, ¿no? En las cosas. En la carrera, pues yo me juntaba mucho con algunos del juvenil de Nuevo León y no estaba obviamente tan inmersa porque pues sí me enfocaba más en la escuela, pero aún así ayudaba. Y luego
cada que iba a Monclova como quiera me involucraba con temas de campañas y demás en Monclova. Y ya para afiliarme, digo, también cosas que nunca pasan en el PAN, ¿verdad? Llegas, te afilias y, ay, después y después, y como quiera yo iba y ayudaba en el comité de acomodar las sillas, mover lo que hiciera falta, ¿no? Y pues bueno, poco a poco me fui involucrando cada vez más. ¿Qué fue pasando ahí? Me involucro con temas, por ejemplo, del juvenil, me involucro y luego voy en la planilla a la Secretaría Estatal del Juvenil como secretaria general. Perdemos, después ya en la parte, me invitan a formar parte de la planilla como regidora. ¿Y en la escuela también entrabas a la grilla estudiantil? Era la libre derecho, Carlos. Sí, no, pero en la prepa, en la secundaria. Fíjate que en la libre no había planillas. Es que la libre derecho, o sea, es que yo te ofrezco una disculpa, lo que pasa es que él conoce el contexto de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Facultad de Jurisprudencia, y por eso te pregunta que si participa, porque ahí es así, pero la libre derecho no. Acá no teníamos planillas, de hecho, Acá hasta no, el último año en el que eso, estuve, En comenzaron. la prepa. Y bueno, la prepa yo la hice en Estados Unidos y luego inclusive Allá también hay competencias. del club de matemáticas y de Emilio De ajedrez. De ajedrez, sí. Como Rubik. No, también En mi época no había de Rubik, fíjate, si no, si me hubiera metido, ¿no? No, fíjate que en la prepa lo que yo me metí era un club que se llamaba Task, que era recolectar comida que sobraba de restaurantes o algo, y de ahí preparabas alimentos para la gente que no tenía hogar. Yo estuve en el norte, estuve en Nueva Jersey, entonces pues el frío estaba muy fuerte y era ir a darle comer a la gente que estaba en la calle o así. ¿Fuiste a estudiar la prepa a Estados Unidos? Inicialmente me iba a ir a París, pero mi papá le dio como que el pendiente, dijo, ay, tienes 15 años, no te voy a dejar irte sola por allá. Yo había hablado y preguntado a la escuela de que pásenme los datos, porque él me ha dicho primero, sí, está bien. Y ya cuando llego y le digo, aquí está, de hecho todos se acuerdan de que... Fue una iniciativa tuya, de ir Sí. a estudiar la prepa al extranjero. Sí, ¿Y esa de dónde surgió? siempre me ha gustado entre que conocer otras culturas, viajar y aprender idiomas y demás, entonces fue así como que dije, bueno, el inglés ya lo tengo, el francés entonces estaba más o menos ahí con el francés, y dije, pues sí me la aviento, ¿no? Y, No, pues has de ser la única política políglota que hay en este estado, ¿no? No, Y sí, en varios a ver. alrededor, ¿no? Yo No, no sí, a recuerdo, ver. la verdad, con dificultad hablan inglés, así, mal mascado. no, Bueno, sí, hay no, unos que sí con hablan. dificultad hablan español. Sí, claro. Sí. Bueno, y luego, Pero pues, entonces, ¿hablas inglés y francés? así es, y me metí a clases de japonés, pero las tuve que suspender porque me vine a la dirigencia estatal hace 3 años. Me quedé en la certificación, la N5, que es la básica, que eso realmente no te cuenta más que para pedir agua y una que otra cosa y ya. No, pues eso ya es mucho. Pues sí, es mucho, sí. Bueno, entonces, inicialmente me iba a ir a Francia, pero ya en eso mi papá fue así como que, no, estás muy chiquita y cómo te va a dejar ir allá, y la vida y el ritmo de vida. Y yo de que, pues no pasa nada, ¿no? Y pues bueno, total, ya no me fui, me dijo, te propongo otra cosa, vete a Estados Unidos. Yo honestamente no me quería a Estados Unidos, yo quería irme a Francia, y dije, bueno, está bien. Y ya me fui para allá, Huelen estuve... diferente, dicen. Hay más agua de nuevo. Y ya me fui por allá, y luego una de las opciones era quedarme a hacer la carrera en Estados Unidos, y yo estaba entre estudiar medicina o derecho, y en Estados Unidos tenías que ir primero como quiera a la escuela de pre-medicina o pre-derecho y después irte ya a la universidad tal cual. Entonces dije, no, me regreso a México. Aparte yo me quiero regresar a México. Y yo, sí, qué bonito Estados Unidos, pero yo quiero regresarme a mi país. La verdad es que a mí me encanta México. Y mucha gente dijo, no, ¿cómo te quisiste regresar? Le digo, pues la verdad es que sí, a mí me encanta mi país, ¿no? Y dije, pues me regreso, y acá me metí a la libre. Estaba entre mis opciones, era pues la libre de derecho acá en Monterrey o en México o el ITAM, pero por las fechas de los exámenes y demás y mis exámenes finales en la prepa no podía volar para presentarlos. Se me acomodó más en la libre de derecho en Monterrey. Dije, bueno, me quedo ahí, y pues ya estudié ahí a la carrera. Y en el libre derecho no hiciste, ya, bueno. No había, estábamos peleando por tener un equipo de fútbol, imagínate, no teníamos Pero, planillas bueno, ni fuera nada. de la escuela, pues, fuera de la escuela. No, bueno, acá en el partido, en las Me iba con los del en las juvenil de Nuevo juventudes. León, era como que, o los fines de semana en Monclova o así, pero no, ahí no había planillas ni nada, andábamos peleando un equipo de fútbol, ¿Y por imagínate. qué derecho? ¿Por qué esto es derecho? ¿Por inspiración de tu papá?
o hay algo que te llamó a la atención en la carrera? Vengo de una casa, de una familia donde casi todos son abogados. Yo estaba entre estudiar medicina o derecho. La verdad, en medicina mi aspiración era ser neurocirujana. Dije, ¿cuántos años son? Y la otra opción con derecho, dije, bueno, está bien. Siempre me gustó la parte internacional. Por ejemplo, toda la parte de la diplomacia y demás me llamaba mucho la atención en esa época. La parte de derecho bancario y todas esas, como que esas dos ramas, ¿no? Entonces estuve evaluando y dije, bueno, me voy a derecho. Una de las opciones era, si no te gusta o ves que de plano no es lo tuyo, pues busca cómo ingresar a medicina y pues pruebas a ver qué era, ¿no? Y me gustó. ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que te atrapó en la escuela? Fíjate que tuve muy buenos maestros y el primer semestre recuerdo parte de filosofía del derecho. Sí. Era parte de la filosofía del derecho, digamos, a la filosofía. No sé, hubo cosas que me gustaron y la verdad es que sí iba muy a mi perfil, ¿no? Y me quedé estudiando la carrera y después pues ya termino. Una de las opciones era quedarme a trabajar en Monterrey. Y me acuerdo que mi papá me dijo, bueno, nada más que ya te mantienes tú, vas a pagar tú tu carro, vas a hacer esto. Y dije, ay, y yo le decía, oye, mis hermanas les pagaste todavía más cosas después. Me dice, pero tú siempre has sido muy independiente. Y yo, bueno, está bien. Entonces, y ya hice cuentas y dije, no me cuadra, no sale, digo. Y ya no, después me regresé porque me iba a tomar un tiempo en lo que estaba viendo si irme a hacer una maestría al extranjero. Puedes unificar a los grupos en pugna, porque por lo menos acá desde fuera sí se ve, como en todos los partidos, por cierto, pues que hay grupos que están en pugna. Sí, a ver, es normal que los hay, de hecho es un ejercicio natural de la democracia, y tanto hablamos de la democracia, ¿no? Y se tiene que dar. Cuando todo está en tranquilidad, yo digo, algo no está bien. Entonces, siempre hay esa parte de... Déjame ver cómo ponemos esto diferente. No, a ver, siempre hay dos grupos, es natural, y siempre hay grupos, ¿no? Pero al final de cuentas... Si solo tienen dos, están de suerte, ¿eh? Sí. Pues mira, dejemos de que tienes siempre, y eso pasa en todos los partidos, yo creo, ¿no? Tienes como que los dos grupos principales y luego los subgrupos, yo creo. No, a ver, tienes, al menos en el PAN siempre se ha estilado un poco de esa manera, que tienes como dos grupos generales, por así decirlo, ¿no? Y luego, para el primer periodo que me toca, me dicen, bueno, queremos algo de unidad, queremos a alguien que pueda como que consensar a los dos grupos y que no agarre pleitos ajenos. ¿Quiénes son esos dos grupos, Elisa? Inicialmente se pudiera hablar de el grupo, por así decirlo, Monclova o Región Centro y el grupo Laguna, ¿no? Y luego de ahí, pues me dicen, oye, vas como presidencia porque es la que puedes transitar con ambos grupos. Y empezamos a trabajar un poco y yo me enfoqué mucho en, vamos a hacer una unidad real, ¿no? Pero para una unidad real, ambas partes tienen que ceder. Y no creas, fue complicado porque la primera vez llego con como planilla única de unidad y llego aprobada por el consejo. Llego y me dicen, bueno, en tal posición va a ir, le corresponde a tal grupo, tal. Eso quiere decir, por cierto, vale la pena resaltarlo, que la primera vez que fuiste dirigente estatal no hubo una elección propiamente dicho abierta, ¿no? Esta vez sí. Bueno, hubo mesas de votación. Las dos elecciones son válidas porque te lo marca el estatuto, ¿no? La primera, el método ordinario es por militancia. El método extraordinario es por vía de los consejeros estatales. Que recordamos que los consejeros estatales se eligen mediante asambleas municipales y lo tienen que pasar a la asamblea estatal. Entonces, también van representados de los comités, por así decirlo. Pero fue diferente método, pues. Exacto, fue diferente método. Pero el primero sí, te digo, fue por vía del consejo y luego ya entro y me dicen, bueno, tal posición le corresponde a tal grupo, tal a tal. ¿Y por qué escogiste a Quillo para acompañar a Fórmula? No fíjate que me lo pusieron y nos terminamos llevando muy bien. No, pero fíjate que ya nos conocíamos porque en la campaña del 17 de Memonaya, él estuvo a cargo de unas partes, yo estaba en otra parte también territorial y estuvimos ahí viendo y nos tocó convivir, ¿no? Y en el transcurso nos fuimos hallando muy bien. Después te digo, pues bueno, me toca que me dice, literal, yo entro la primera vez y me dicen, tal posición es para tal grupo y demás. Yo dije, ok, pues yo trabajo con lo que se tenga y le damos, ¿no?
Y empezamos a hacer el trabajo. Es muy desafiante, pero el principal trabajo que tuvimos que hacer al inicio fue el trabajar realmente una unidad, porque eso sí nos faltaba mucho. Y es algo que siempre tenemos que estar trabajándolo de manera interna en el PAN, ¿no? Y luego de ahí, ¿qué fue pasando? Pues ya fuimos como que un poco, ambas partes fueron cediendo. Es natural que siempre hay intereses de grupos o, pues al final de cuentas es un tema de un partido político, ¿no? Y luego pues ya se va trabajando, se fue reconfigurando un poco todo y eso yo sé también que pues incomoda a ciertos personajes, ¿no? Es natural. Y de ahí, pues bueno, pasamos a la siguiente etapa en la que pues te puedes reelegir un periodo más. En su momento yo lo estuve pensando y mucha gente me decía, tienes que hacerlo, pues mira que el equipo y demás o algo. Y lo dije, bueno, ¿qué? ¿Por qué? Porque 3 años sí tienes que darle cierta continuidad a las cosas, ¿no? Y en esta ocasión yo decía, yo estoy lista para que sea una elección ya sea por consejo o por militancia. Y de ahí, pues bueno, viene la parte de este proceso que se hace por militancia. Estaban las dos vías para cualquiera de las dos opciones que pudiera hacerse. Y pues bueno, juntamos las firmas, todo lo que te requiere, hasta más de las firmas que se pedían. Y pues las demás aspirantes, no digo aspirantes porque no pueden llegar a la etapa de un registro, porque les faltaron pues información, ¿no? Requisito, sí. Algún requisito, y nada más avala la Comisión Nacional mi candidatura como tal, y nos vamos al proceso. Y ahí había otra vertiente, que era, hablas ante el consejo y le dices, el consejo te dice, hasta aquí quedas, y ya quedas como electa, por así decirlo, ganadora. Porque no hay más. Ajá, porque no hay más, o te la quieres jugar en el desgaste y todo, en irte al proceso ordinario y culminar ¿Y si la... desgasta? Eso te iba a preguntar, te desgastaste mucho. Fíjate que, mira, del desgaste natural, digo, las voces adentro siempre es parte de, al menos de la vida interna del PAN, Sí. eso no asusta, ¿no? Pero a mí yo lo que quería hacer el proceso de irme a una elección interna como tal, ir a hacer campaña, una porque uno tiene que ser más humilde, ¿no? En el sentido de que qué padre que como dirigente en licencia vas otra vez tienes que llevar una solicitud por escrito, decirle al comité, oye, ¿me puedo recibir? Cuando antes nada más hablas y dices, voy para allá y vamos a hacer esto. Y es el hecho de voltear a ver al militante y volver a dialogar con ellos, porque siempre pasa, ¿no? O sea, son más un cierto grupo de militantes los que están siempre activos al interno. Pero ¿qué pasó? O sea, con estos grupos que nos comentas, el grupo La Laguna, el grupo de Monclova, que en un principio pues dicen, oye, vamos a unirnos, queremos una candidatura de unidad. ¿Qué pasa en estos 3 años? ¿Cuáles son esas variables que al final pues terminan en un proceso en medio, primero, de denuncias de que se pretendía hacer la elección mediante el Consejo y no una elección abierta? Finalmente termina siendo una elección abierta, hubo dirigentes municipales que se quejaban de esto y reclamos por parte de los grupos en que no había oportunidades iguales para todos. Al final, como dices, no lograron reunir las firmas, no lograron registrarse en las candidaturas y termina incluso con la renuncia del dirigente municipal de Torreón, Rolando González. ¿Qué pasa con estos grupos? ¿Por qué de la unidad, en un principio, qué pasó en esos 3 años para que tuvieran estos conflictos? Mira, es natural que esos conflictos de una u otra manera también, pues es parte también de un poco el que pensar que pones a alguien inexperto y que vas a poder controlar también. Y resulta que, pues ¿Trataron bueno... de controlarte a ti? No, a ver, en el sentido de cómo se repartían, digamos, las cuotas de poder, por así decirlo. Pero al final de cuentas todos tienen jugada. Y yo creo que en el PAN tenemos gente muy valiosa y tenemos también algo que nos pide la sociedad, es que tenemos que abrirnos a nuevas caras. Y eso es algo que también, si se fijan en las diputaciones locales, lo hice, pongo caras nuevas, digo, que entre unos que habían sido regidores, otros que habían sido alcaldes, otros que habían sido diputados, pero aún así alguien que de plano pues, fue a calzador por tema de una acción afirmativa de menor de 29 años, pero al final de cuentas es el hecho de decir, hay frescura también en el partido, ¿no? Porque es un reclamo de la sociedad que siempre son las mismas caras. Para el tema de las diputaciones federales,
ahí sí dije, bueno, pues entre compensar nuevas caras y gente con experiencia, por también con los desafíos que iba a tener la legislatura federal, ¿no? Pero, y es normal, ¿por qué? Porque a lo mejor el herido que quería hacer, el que no quería hacer, el que quería poner más a X personaje o lo que sea. Entonces, pues bueno, va pasando todo esto y luego en el Inter, pues el tema de las aspiraciones, al final de cuentas, era la cancha pareja, porque si aún hubiera sido mediante el consejo, la elección, pues una cosa es el método y otra cosa es el personaje, ¿no? Una cosa es el método que va a ser la elección por consejo, pues vas y empiezas ahora sí que a cabildear o hablar con los consejeros, es el trabajo político. Pero entonces, ¿el PAN está fracturado o no? Porque desde fuera pareciera, se ve como si estuviera, porque se dan con todo. Mira, nos damos con todo y eso es algo, tomemos en cuenta que el PAN nace de la oposición. Hasta que querían expulsar a Paredes del PAN, ya eso ya... No, pues mira, a ver, ahí que fue un poco y era, fíjate, pues luego a veces en el PAN se va, ¿qué te diré? Son es como esos caleidoscopios que los vas moviendo y piensas que le es una figura y luego se va haciendo de otra manera, ¿no? Y ahí era por un tema sobre todo un tema del sentimiento en Monclova, ¿no? Pero al final del día, ¿qué se hace? Se reconfigura todo. Y siempre hay esas críticas al interior y es normal. Porque digo, también tomamos en cuenta cuál es nuestro ADN. Somos un partido que nace a la oposición. Digo, entonces, imagínate que cuando nacemos, lo hacemos de manera de estar siempre en la crítica, en ver qué más hay que hacerse. Y eso lo llevamos hasta el interior, ¿no? Yo a veces digo, en el PAN podemos ser 7 personas y puede haber 8 grupos a veces, ¿no? Porque no sabes cómo se va a estar moviendo algo. Pero es normal, eso no nos asusta. El tema es que luego a veces nuestros temas internos los llevamos hacia afuera. Y ahí es donde tenemos que limitarnos o hacerlo nada más temas internos adentro, como digo. Sucia se lava en casa. No, y digo, o sea, si queremos darnos con todo, es aquí adentro. ¿Por qué? Porque al final del día somos un partido político. O sea, siempre lo he dicho, a ver, el PAN es una cosa, el PAN para los militantes, los miembros activos, y otra cosa es el PAN para la ciudadanía. Y es con que... una doble contabilidad. ¿Sí? No, Sí. porque, a ver, porque una cosa es tu necesidad como miembro activo dentro del PAN y lo que tú quieras del PAN. Y nada más que somos un partido político, somos la segunda fuerza a nivel nacional, somos la oposición de México, bueno, también tenemos una responsabilidad con el ciudadano, ¿no? Entonces es lo que tú necesites como militante y aparte es qué PAN le queremos dejar a la sociedad, ¿no? Y en ese sentido, y viendo hacia el futuro, ¿cómo va, cuál es el futuro del PAN en Coahuila? Porque hoy vive una especie de paradoja. Es parte del gobierno. Tú eres la primera persona que dirige el PAN que puede decir que ha ganado una elección estatal en Coahuila, porque formaste parte de una coalición que ganó con Manolo Jiménez, pero al mismo tiempo han ido perdiendo fuerza como partido político en Coahuila y hoy son la cuarta posición. Así es, digo, y sabemos que era el riesgo, ¿no? De una u otra manera, que es lo que le llaman un efecto popote, ¿no? Que sabemos que puede ir pasando eso. Digo, y si nos vamos también a la historia de Acción Nacional como tal, hemos viniendo a menos un poco, y eso es un tema que se da hasta a nivel nacional, ¿no? Desde cuando Fox ha ido poco a poco disminuyendo un poco la votación, ¿por qué? Porque también ya fuimos gobierno. Entonces también tenemos que ver qué causas vamos a enarbolar con la sociedad para irles diciendo aquí está el PAN para defenderte. Es un excelente instrumento para la democracia, sí lo es. Creo que Acción Nacional tiene una gran responsabilidad con el México actual y en los últimos 85 años de la historia de México también lo creo. Hemos peleado muchísimas causas y muchísimas cosas que en beneficio del ciudadano también. Pero al día de hoy, ¿qué tenemos? Estamos en ahora sí que ante la complejidad de tantas opciones, ¿no? Y a lo mejor en el PAN hemos estado acostumbrados un poco a jugar en un bipartidismo, en donde nada más tienes 2 opciones. Y al día de hoy el panorama político del país ya no es nada más 2 opciones, tienes 5 o 6 opciones. Entonces tenemos que hacer, eso sí es algo que tenemos que escucharnos, al interior y hacer una muy buena reflexión de qué es lo que tenemos que ofrecerle al ciudadano. Pero hay quienes opinan que esta alianza que se conformó, pues es una de las causas de este deterioro o de esta
disminución de la presencia política del panismo en el Estado, o sea, de esto que estás comentando. Pues lo que se observa en el panorama político es que se piensa continuar con esta decisión de mantener la alianza para las próximas elecciones. ¿Qué le dices a esa gente que piensa que es porque... me pareció muy interesante ahorita que nos platicabas acerca de tu crecimiento dentro del panismo y cómo de esas charlas en la familia, con tu mamá, tu papá, el alcalde o exalcalde, los políticos panistas en la región centro, en esas conversaciones con música de fondo y cuestionándose qué iban a hacer para combatir al poder estatal, combatir al priismo coahuilense y poder lograr más espacios. ¿Qué opinan actualmente ellos, las personas que en algún momento pues tomaron esa causa de la alianza con el PRI? Mira, siempre va a haber voces de algunos que dirán que sí, otros que no. Al final de cuentas, tenemos que entender también algo. Nuestra primera responsabilidad es con el país. Y si bien tenemos un factor que es Morena, digo, ve el daño que de una u otra manera sí le ha hecho al país. En temas de inseguridad, y yo lo he dicho, yo aquí me muevo sola en el estado y a mí no me importa si son 3 de la mañana, 2 de la tarde o lo que sea, y si voy en carretera, ¿por qué? Porque es un estado seguro. Y luego por el otro lado tenemos, por ejemplo, ahorita les decía, a ver, soy abogada, imagínense que yo estudié con una división de poderes y yo nunca pensé que en menos de 15 años me iba a tocar ver donde ya no existe esa división de poderes. Pero eso pasa en Coahuila también. Tenemos a una Secretaría de Seguridad con un secretario que no existe y que las funciones las ha tomado el fiscal general Federico Fernández y pareciera que las dependencias funcionan con una sola cabeza, o sea, y eso es parte del gobierno que ustedes encabezan. Pero, por ejemplo, si nos vamos a la parte tal cual de la raíz del por qué una alianza, creo que a lo mejor aquí en Coahuila, sobre todo en Coahuila, damos por sentadas las garantías o las libertades que de una u otra manera tenemos. Te vas a otros estados y se siente la diferencia. Y el tema de una alianza es porque tenemos que defender a México y eso nace inclusive de la propia sociedad. Y no creas, o sea, imagínate para el PAN, que es el antagónico histórico, ¿no? de un PRI, el decir, bueno, ¿qué se va a hacer? ¿No? De hecho, en el resto del país se habían hecho ya estas alianzas que comenzaron desde el 19. En Coahuila, pues efectivamente cuando llego, pues me toca a mí ver toda esa parte. Yo lo que les decía es, yo no voy a tomar una decisión por el PAN, por los panistas, sin consultar a los panistas y sin consultar a la sociedad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo soy la representante del partido, más yo no soy el partido, ¿no? Entonces, yo lo que sí le pedí al Comité Ejecutivo Nacional era que se hicieran encuestas con los militantes. Y luego, aparte, se hicieron encuestas y foros con la sociedad. Y sí nos decían, sí tienen que hacerlo por el miedo a que entrara Morena en temas de gobierno estatal. En otra parte te decían, sí, hazlo. También había unas cuantas voces que decían, no, ¿por qué? Porque preferible ir y nosotros solos. Que también la realidad de las cosas es que el ir solos, pues bueno, en esa época te podía también ir toda mucho más abajo. ¿Por qué? Porque era más el temor de que entrara otro partido político al tema de qué hacer, ¿no? Entonces, de una u otra manera, sabíamos que nos teníamos que sacrificar un poco, ¿no? En esa parte. Sabíamos que teníamos que ceder y eso es algo que inclusive hasta a nivel nacional lo hablamos, ¿no? Lo que les explicaba un poco, el efecto popote, que sabíamos que nos iban a absorber más votos desde antes. Y como no habíamos tenido también una alianza que fue en el 20, entonces, pues también, ¿qué pasó? Pues empieza un poco el de algún voto tradicional del PAN, se empieza ya a votar por otro color para decir, no, pues por el temor que entrara Morena, ¿no? Y entonces es la forma como se va construyendo. Yo siempre dije, yo no voy a construir una alianza solita de que, ay, sí, lo firman, ni ¿Pero nada. es una discusión o no? ¿Se está discutiendo o es un asunto de, porque las circunstancias son las mismas? Morena sigue ahí, acaba de ganar la presidencia. Y no que sea malo, Carlos, porque incluso en el libro de Cómo mueren las democracias se habla justamente de una estrategia, la de estos partidos opositores, pues incluso antagónicos, que hagan alianzas para evitar gobierno. ¿Sí? Entonces, digo, pues no que sea bueno o malo, sino simplemente, pues cómo lo ve el panismo y se está discutiendo, no se discute esto. Mira, ahorita es algo que todavía no hemos empezado una discusión ni nada por el estilo. Yo creo que ahora sí que venimos de la discusión del proceso interno. Ya es algo que se irá viendo después, ¿no? Si al día de hoy me preguntas,
yo al día de hoy todavía no me he puesto en esa agenda, ¿no? Primero va la parte de ver qué va a pasar con la parte interna, de cómo también tenemos que ir también reposicionándonos con la sociedad independientemente, ¿no? Porque al final de cuentas somos un partido político que nos debemos a la sociedad y tenemos que hacer ese trabajo al exterior. Independientemente si vas solo, acompañado o como vayas, pero tenemos que hacer ese trabajo y es un trabajo que a lo mejor hemos dejado de hacerlo y tenemos que retomarlo. ¿Y ya hay fecha para la toma de protesta? Todavía no, te digo que en el PAN proceso que nos impugna no es proceso, entonces... Entre los partidos, ¿no? Sí, nada, acá pues, aparte lo hacemos del público, ¿no? Del conocimiento para que todos estén enterados de qué está pasando adentro. Yo calculo, digo, al final de cuentas, digo, los procesos no son suspensivos, no te suspenden, digamos, la toma de protesta ni nada más. Entonces, pues bueno, ahora sí que primero ciertas cosas que se tienen que resolver en la vía interna, en los órganos internos del partido y ¿Qué ya... falta en lo interno? Porque ya el Comité Nacional ya sancionó el resultado, ¿no? Lo primero, sí, pero luego hubo otra queja, digamos, y se metió en que la presentaron, ya, o sea, que resuelvan esa. Fue el quillo, son las tácticas dilatorias. Del quillo, sí. Para sí. quedarse ahí. Dilatorias del proceso. Oye, Elisa, y bueno, pues viene la elección, primero la elección judicial, que será el próximo mes de junio. En esa, pues los partidos no participan, al menos formalmente. En teoría. ¿no? Eso dicen. Eso dicen. Y después de eso, pues seguramente la clase política, los partidos, pues van a empezar en un proceso de analizar quiénes serán los perfiles para postular en la elección para el Congreso del Estado, ¿no? ¿A qué aspira el PAN? Porque pensando en una alianza, porque me parece, poniendo ese escenario, que parece el más cercano, ¿a qué aspira el PAN? ¿A cuántas posiciones aspira el PAN en tener en esa alianza con el partido en el poder, con el PRI? Es que, a ver, más que todo eso, tenemos que primero ver a qué aspira el PAN como tal. ¿Y qué aspiramos? Yo lo que sí quiero es empezar a trabajar todos, ahora sí que todos a la calle, ¿no? Quiero que se note una diferencia de esta dirigencia con la anterior, aunque sea con la misma persona, pero va a ser completamente rapada diferente, claro. Si no es de Doctor Stranger. No, bueno, a ver, va a ser la otra versión de donde quiero que todos salgan a la calle. Con Elisa 2.0. 2.0, Reloaded. Elisa fuera en la Matrix. Bueno, a ver, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Va a ser la parte en la que quiero que todos estén en la calle. Y eso sí lo quiero que estén. Porque ¿de qué te sirve decir, hay que ir perfilando gente o algo? A ver, antes que nada tenemos que estar al servicio de la sociedad, ¿no? Y tenemos que empezar a tocar las puertas, porque al final del día la campaña es nada más un periodo corto. Todo el trabajo se tiene que hacer desde antes. La idea es tener un proceso de crecimiento de afiliados. Sí, tenemos, ¿cuál es la idea? Salir a tocar las puertas, escuchar a la sociedad, porque pero también no van tarde, Elisa, para eso, porque el PRI tiene una campaña permanente. El Morena está ahorita en ese proceso y van por 400,000 en el Estado, que es más o menos la estructura que tiene el PRI. Pues ya no les van a dejar nada ahí suelto. Sí hay, porque si tenemos gente como quiera que ahí está. Entonces, bueno, mira, a ver, tarde, pues bueno, se nos atravesó el proceso en esta etapa y va a ser desde antes, pero bueno, el trabajo como quiera se tiene que hacer. Y sí, ahora sí que en el PAN no le tenemos miedo al vas tarde o al con qué lo vas a hacer, no tienes recursos, no tienes esto, no tienes lo otro. ¿Por qué? Porque siempre estamos acostumbrados a ir ahora sí que contracorriente, ¿no? Y lo hacemos. Entonces tenemos que ir haciendo ese trabajo, ¿cuál es la primera etapa? Te repito, o sea, son dos vías, al interior con el militante y otras el PAN es el militante y el PAN es la sociedad. Y cómo podemos tener ese punto en el que de unión en el que podamos ir en sincronía. Tenemos que salir a la calle, tenemos que empezar a hacer ese trabajo, volver a visitar, de ver qué es lo que espera la sociedad también del PAN. Porque una cosa es que yo desde la perspectiva del PAN en mi trinchera, pienso que el PAN necesita cierta posición, pero hay que empezar a hacer desde estudios con grupos y ver qué es lo que espera la sociedad del PAN, porque al final del día nos debemos a la sociedad. Eso ya lo viste.
porque anduviste en campaña y ya Cambia, lo captaste. pero va cambiando. Y al final de cuentas la política también es de circunstancias, ¿no? Hace 15 días que andabas en campaña. Pero eso, sí. eso es al interior con los panistas. Pero también porque la campaña ¿Y el la haces al panista qué interior. quiere? El panista, ¿qué es lo que quiere? Quiere volver a tener procesos en los que participe, quiere volverse a sentir escuchado. Y eso es algo de lo que también vamos a hacer como ejercicio, ¿no? El ir viendo cómo vamos a involucrarlos más en la toma de decisiones de la vida del partido. Y en la parte hacia afuera, pues bueno, ver qué vamos a hacer con la sociedad. Se tiene que hacer el trabajo, si vamos a empezar a buscar inclusive hasta hacer entre foros, abrirnos a la sociedad al final de cuentas, porque eso va a ir junto con pegado en la parte del interno, de decir, bueno, puedes tener gente que se quiera afiliar y puedes tener un crecimiento y vas llevándole lo que representa Acción Nacional a la ciudadanía. Para cerrar, Elisa, ya tuviste un periodo de 3 años al frente de la dirigencia estatal, tenías una expectativa al inicio, hoy puedes hacer un balance, ¿sí? El siguiente periodo que vas a tener, que todavía no sabemos cuándo va a comenzar, no solamente tendrás una expectativa seguro, sino que la tienes con una mucha mejor experiencia, porque ya sabes de qué se trata. Entonces, el saldo que esperas tener al final de este segundo periodo, ¿cuál sería? Hoy el PAN tiene una posición muy clara, es cuarta fuerza política, pero también tienen 2 secretarías en el gabinete, también tienen 5 asientos en el Congreso del Estado, tienen presencia en el Poder Judicial, gobiernan en algunos municipios. ¿Cuál es el balance que tú esperas entregar en el segundo periodo? El balance que espero es crecer en porcentaje en votación. Eso sí es un claro ejemplo. Mira, te puedo decir cosas que a lo mejor no, pero a ver, siendo realistas, con que crezcamos un 1% y es un crecimiento. Obviamente mi ideal sería crecer más, implica un trabajo que no lo vas a hacer ni en las próximas elecciones porque el trabajo se tiene que hacer de manera continua, pero ¿qué es lo que sí quiero? Quiero un crecimiento en porcentaje de votación. Más votos para el PAN. Más votos para el PAN, exactamente, y quiero que más parte de la sociedad conozca qué es lo que representa Acción Nacional. Que no sepan que es nada más el partido de oposición, sino que sepan qué es lo que defendemos también como Acción Nacional y que puedan saber que puedan contar con el PAN para hacer la lucha de ciertas causas. Y justamente en eso de qué representa Acción Nacional, por último, se le ha vendido a la gente, durante muchos años Andrés Manuel López Obrador introdujo la palabra o el concepto del prianismo. ¿Qué le puedes decir a las personas que nos están viendo de cuál es esa diferencia entre el PAN, el PRI, o tenía razón López Obrador y realmente es lo mismo? Bien sencillo, ¿cuál es la diferencia del prianismo? El prianismo es Morena. ¿Por qué? Porque los que no tuvieron aspiraciones dentro del PAN o dentro de otro partido... ¿El PRI de Coahuila y el PAN de Coahuila? La ideología simplemente. Porque una cosa es que puedas ir en alianza y otra cosa muy diferente es que pierdas tu identidad. ¿Tienen diferencias con el actual gobierno, actual Sí, administración? a ver, al final del día siempre peleamos por el punto de decir, el PAN pelea por esta parte, ¿no? El PAN tiene una ideología. Por ejemplo, nosotros como Acción Nacional nos concentramos mucho en el tema de la mujer, la familia y la economía familiar. Y por eso también es que se peleaba el tema de que fuera una secretaria de las mujeres, tema del PAN, ¿no? Y se ha hecho un buen trabajo. ¿Por qué? Porque algo que sí se puso siempre en papeles, no, una cosa es que vayas de aliado y otra cosa es que pierdas tu identidad o que pierdas tu ideología, porque en ese caso ya no te sirve una alianza, ¿no? Al final del día. Entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Respetar los diferentes puntos de vista y tener los puntos medios. Inclusive desde cuando se empezó a hacer la plataforma política, era, a ver, el PAN no comulga con esto, entonces aunque tú vayas, aunque no vayas, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque teníamos que estar, pues en aquella época también con el PRD, entonces teníamos que estar todos de acuerdo, ¿no? Y fue la forma en que lo logramos hacer, pero no es el perder la ideología, porque ahí se pierde el por qué nace el tema de la alianza. Que lo que sí hemos sido muy claro, el mantener nosotros nuestra ideología, mantener nuestros principios, mantener en lo que creemos. ¿Por qué? Porque no es nada más decir, lo hago por hacerlo, por evitar, lo hago, pero tienes un motivo de por qué lo estás haciendo y aún así no te estás perdiendo en esa espiral de alianzas, ¿no? Y el tema del prianismo, pues el prianismo es Morena, y eso sí se los digo muy claro. A ver, volteen a ver y hagan una geografía de quiénes son los que ocupan posiciones, y pues hemos tenido de todos los partidos que están allá,
y demás. Entonces, ¿quiénes son? Estuvieron inconformes con el PRI, con el PAN, ya se fueron a Morena. Claro, que porque Con yo no otros, quería, con otros. con otros, exacto, que porque no me dejaste subir, que porque yo quería y porque me enojé y me fui y adelante. No se va a ir Paredes al rato porque Entonces, es de Morena, o sea, lo único que sí les digo que también cuáles son otras las diferencias. A ver, Acción Nacional no es un partido mesiánico, no es un partido que dependa de una persona en la que se va y se lleva el pan. Acción Nacional representamos algo mucho más allá de eso, representamos principios, ideología, doctrina, claro, representamos algo del por qué estamos aquí. Y como siempre les digo, se podrá ir un panista, pero no se va a llevar el pan porque los panistas, o sea, es más allá del blanquiazul, es más allá de la Acción Nacional, ¿no? Entonces, pues bueno, el PRI lo tiene Morena, nosotros seguimos con nuestra ideología, seguimos firmes en lo que creamos y peleando por cuidar al país y por defender el Estado. Muy bien, pues vamos a seguir pendientes del desarrollo de las acciones rumbo a la toma de protesta en este segundo periodo. Elisa, por lo pronto pues te agradecemos mucho que hayas pasado por acá y que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Ya Y después de que se nos fue tantito la luz, se pero nos fue, bien. se nos fue a la mitad la luz. El hombre. apagón, El apagón. nos afectó, pero aquí seguimos. Y pues muchas gracias por el anuncio. No, hombre, pues encantados. Por siguientes aquí nos 6 vamos a meses, estar sí. viendo Me seguido, va a Carlos. tocar asistir A a la toma de protesta, mira, protesta. hasta nos Y, podrá y- venir ahí oye, para y hagamos el diciembre. compromiso que la próxima visita pues ya sea una vez que hayas tomado protesta como presidente, Pues ¿no? los invito Ya. a la oficina. Vale. Allá la aventamos Excelente, para poner la mesa, perfecto. ¿no? Perfecto. La mesa que nos faltó ahora, güey, es que Bueno, ahora la producción bajó. ni regalito traíamos. Sí, ahora, además güey. nos faltó esa parte. Ay, yo lo Es sé. que ahorita Pero bueno, pues, traemos 2 sedes y se nos complica un poco, Sí. Lisa. Nada, no se Sí, preocupe. en el otro estudio, en el otro set, Sí. se consumió los recursos por Pero esta bueno, es que semana. tenemos la buena noticia que vas a continuar más Así veces. es. Bueno, ya estamos aquí y por aquí nos veremos entonces. Gracias. En la próxima, no se pierda la sintonía de Vanguardia MX. Aquí estamos nosotros en la próxima emisión.